Láser Inglés presenta. Llegó el momento. Quítate el estrés. Son 3 para las 6. Sándwich Spread McCormick. Más rico y divertido. Más sabor. Sabor McCormick. Pasión por el sabor. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo le han pasado este día? Gracias por estar con 3 para las 6. Sí, ya están en sintonía de 92.9 Radio Láser Inglés. Buenas noches, espero que hayan tenido un día espectacular, sobre todo porque lo están cerrando con broche de oro acompañada de sus 3 amigas. Griselda, que por cierto está enfermita, tiene gripe, chamita. Sí. Esperamos que nos esté escuchando, sabemos que no puede vivir sin nosotros. Y usted también, no crea. Ay, humildita como siempre. Bueno, Chama y Edith. Y Reni, por supuesto que sin él no somos nada. El fondo de la música que usted escucha es Reni quien la pone. Así que usted dice, wow, qué divino, eso es Reni. Y si dice, hoy si esta chavita, es Reni. Mira, Reni, bajo tu responsabilidad. Bajo tu responsabilidad, Reni. Al la aire. Tenía que desquitar. Y al aire. Y al aire. Reni, ten cuidado con Edith, mira. Sin querer, Reni. Mira. Espero ¿Viste? que... ¿Fuiste a votar, chamita? Pero por supuesto, querida, que fue a votar. Aquí está mi dedo. También yo fui a votar. Bueno, y es que hay que ejercer nuestro derecho y nuestro deber. Después no nos quejemos, ¿verdad? Claro, mi niña. Mira, bueno, lo cierto es que se tardaron un poco en dar los resultados. Sí, es que los pobres con frijolitos. Sin comentarios. Sin comentarios. Pero, bueno, ya nos estamos acercando a la verdad. Mira, la invitación también es para que ingresen en nuestras redes sociales, ¿verdad? Recuerden que estamos a la disposición allí para ustedes, como siempre, comunicándonos de primera a través de nuestro Instagram, Mafe Vadillo, también mi Twitter, Mafe Vadillo. Me pueden buscar en Facebook, pero la idea es que busquen 3 para las 6. Lo que es en números, escríbalo en números. Y nuestra querida Edith Marroquín, la pueden buscar con Twitter. ¿Ya abriste el Instagram o no? Ya, chamita. ¿Lo abriste? Edith Marroquín, búsqueme en Instagram. Lo puedo creer. ¿En serio? Mentiras. Algún día ¿No lo has lo abierto? abriré. No, chamita. Bueno, entonces como en siempre Twitter... me molestas con eso. Claro, Edith Marroquín, busque. En Twitter búsquela. Edith Marroquins con S al final. Bueno, de inmediato vamos. Vamos con un programa estupendo este día, de verdad que sí. A la hora del café. Exactamente. Llegó la hora del café. María Fernanda, Griselda y Edith en una conversación sin estrés. Son 3 para las 6. Bueno, y es que este día vamos a hablar de esta música. Escuchen. Es una guitarra acústica. Ahí está. ¿Ya lo reconoció, chamita? Mira, es un artista súper importante que ha dejado un gran legado y que tuvimos la dicha de tenerlo aquí en El Salvador hace muchísimos años. Quizá ustedes no lo conozcan. Lo que están escuchando es una guitarra acústica y están escuchando nada más y nada menos que Agustín Pío Barrios, Mangoré. Mangoré, sí, claro. Los que saben quién es Mangoré, pues este programa está dedicado y vamos a hablar sobre un documental que se está haciendo exclusivamente para ese señor forjador de la cultura salvadoreña en el campo de la guitarra clásica. Exactamente. Bueno, y datos curiosos de Mangoré, pero Luis nos va a comentar eso más adelante. Hay un dato muy curioso en la historia de Mangoré, que fue la decisión de adoptar, de no usar su nombre, ¿qué te parece?, sino su apodo. Y se afirma que el 14 de agosto de 1932 se presentó en Bahía, Brasil, como Nitsuga Mangoré. ¿Qué tal? Bueno, y es que Nitsuga es Agustín,
pero al revés. ¿Cuál es tu nombre al revés, chamita? Airam. ¿Y Pero el qué tuyo? rápido. ¿Y el tuyo? Es que ya me hizo pensar, Nitsuga. El mío es Edith, al revés. Hágalo usted, por favor, que me siento el cerebro un poquito lento. Pero lo importante de este programa es que alrededor de 50 piezas llegaron a manos de guitarristas de fama internacional, chamita. Exacto. Como las llevadas por Payés al australiano John Williams, quien en 1976 grabó en LP la música de Mangoré en su totalidad, lanzándolo al mundo y redescubriendo su obra. Mira, pero para eso hemos invitado a nuestro queridísimo Luis Monzón, quien es productor. Tiene una productora que se llama Lobo Estudios 19. ¿Por qué Lobo? Luis, bienvenido. Bueno, buenas noches, ¿cómo están? ¿Por qué pareces un lobo? Te dicen así. Sí, diferentes razones. Ok. La más sencilla es, me gustan los lobos, me gustan su forma, su estilo de vida, cómo se desenvuelve en la naturaleza. Y hace tiempo, cuando tuve un gimnasio, que fue mi primer negocio, yo salía con unos motociclistas que le decían los lobos. ¿De verdad? Y alguien escuchó que eso, y de repente todo el siguiente día me comenzó a decir, hey lobo, te busco tal, hey lobo, tal cosa. ¡Qué Y bien! me gustó. Lo único que me parecía como que hay muchos lobos, porque es algo muy común. Ajá. Entonces le puse un diseño un poquito diferente, con la diéresis sobre la O, y la L y la O es mayúscula. Ok, entonces tú tienes tu propia productora. Productora. Y Lobo Estudios 19, de ahí nació, pues. ¿Y qué Excelente. trabajos has hecho, Lobo? Pues Lobo Estudios 19, humildemente tengo que decir que hemos sido bendecidos un par de veces. Nuestra primera participación en el Festival Ícaro de Cine Centroamericano, pues ganamos con un mejor videoclip en el 2009, con un pequeño video que le hicimos a una banda de reggae. Fuimos a representar al festival en Guatemala, fuimos finalistas, no ganamos, ¿verdad? Y de ahí la otra que personalmente me gusta mucho, porque soy un gran fan de la música y en especial de esta banda que se llama Queen. A nivel mundial, Talent House hizo el concurso para el nuevo video de Queen, dirigirlo. Pasamos la primera ronda, fuimos finalistas, pero nos ganó la Universidad de Irlanda. Ay, ¿por qué, niño? Pero Porque mira, han tenía dado mucho las grandes recurso. ligas. Han Bueno, dado las pero grandes mira, ligas. o sea, Felicidades. quedaron seleccionados en la primera ronda, ¿no? Sí, pasamos, O sea, llegamos a la final y imagínate. los 3 miembros sobrevivientes de Queen eligieron finalistas, Que- lo cual por eso me gusta mucho. Yo porque también, a vieron mí mi también trabajo. me encanta Queen. Buenísimo. Te voy a decir, me fascina. Pero bueno, mira, hoy estamos aquí contigo porque tú nos vas a hablar de un trabajo que has venido realizando, una investigación incluso durante algún tiempo, y es sobre este artista Mangoré que marcó tu vida. Yo quiero que nos cuentes un poco más porque tú tienes muchos datos interesantes y el por qué, porque te preguntábamos fuera del aire, ¿por qué Mangoré? O sea, ¿por qué él? Bueno, Agustín Barrios Mangoré, solo el hecho de investigar su vida, su trayectoria como mera curiosidad ya te despierta algo que no puedes detener y quieres saber más al respecto. Agustín Barrios Mangoré es un tema, un personaje, un fenómeno que está ligado a El Salvador indiscutiblemente para siempre, de una manera muy profunda. Agustín Barrios Mangoré nació en Paraguay, el guitarrista clásico más grande de la historia del mundo. Es muy difícil, se oye muy grande, muy complicado y muy como pomposo decirlo, pero es la realidad. Pero es la realidad porque las grandes ligas lo están diciendo. Claro. y el tiempo lo ha probado. Agustín Barrios Mangoré era un fenómeno, un bohemio, un gran guitarrista que en su época, estamos hablando de los años 30, tienen que también Imagínate, ¿no? entender el aspecto donde se desarrolló este personaje. Viajó alrededor de toda América con su guitarra clásica, tocando los grandes clásicos, Bach, Chopin, pero también incluía su propio estilo. Y ese propio estilo estaba muy arraigado con la historia de América. Él tomaba en cada país que llegaba las características típicas del indígena de ahí, del ambiente de cada país, y lo transformaba en su música. Lo mezclaba con la música clásica de los grandes y creaba su propia música. Entonces, en el año 1933, Agustín Barrios toca por primera vez en El Salvador, en el Teatro Nacional.
Mafe lo dijo muy bien. Él vino en su concepto que tú mencionabas antes de Nitsuga Mangoré, que era un indígena. Imagínense, en 1933 no había televisión, no había internet, nada. Estábamos al borde de la Segunda Guerra Mundial y terminando la Primera. Agustín Barrio Mangoré vino en 1933, comenzó su gira como Nitsuga Mangoré, vestido de indígena cada vez que él salía a tocar en cualquier lugar. Con los trajes tradicionales de Paraguay, ¿no? De esta etnia, del guaraní. De los guaraníes, que es bueno, y es que Mangoré viene de ahí, ¿no? Mangoré viene de un legendario jefe guaraní, exacto. Exacto, él tomó ese nombre y lo adjudicó para sus personajes, tocar su música y salir vestido así. Entonces era como un gran boom. Interesante, ¿no? Y fuera de lo común. O sea, era un artista indiscutible. O sea, él decidió cómo se quería llamar, el por qué, tenía una explicación, decidió vestirse en aquella época de esa manera y defender lo que él quería, lo que él admiraba, lo que él le gustaba, ¿no? Eso. Pero mira, vamos a seguir hablando contigo, Luis, porque de verdad a mí me encantan todos estos trabajos, estas investigaciones, porque bueno, además nos dejan algo, y sobre todo siendo un artista tan interesante, ¿no? como es Mangoré, y el legado que ha dejado, lo que hizo aquí en El Salvador. ¿Por qué llegó a El Salvador? ¿Cómo llegó? ¿Quieren saber ustedes? Ya les vamos a contar más adelante. Reni, vamos a hacer una pausa, ¿verdad? Ya venimos con más de 3 para las 6. Esta noche haciéndole un tributo a Mangoré. Son inteligentes, son guapas, son 3 para las 6. Bloque de 3 para las 6. ¡Ey, gracias por Queen! Eso, sobre todo porque aquí nuestro invitado fue escogido como uno de los trabajos finalistas. Lo decía en el bloque anterior. De estos 3 integrantes que humildemente escogieron tu trabajo. ¿Qué te parece? Una de las experiencias más increíbles. ¿Qué sentiste? Soy amante de Queen. Queen es lo máximo, ¿verdad? A mí me encanta. Siento que es por fin la perfecta mezcla del arte con el rock. Sí, porque no era un rock desagradable, era un pero rock... al principio había empezado Era heavy, sí, pero después se convirtió en algo único, especial, ¿no? Es como Mangoré, único. Exacto. Estos artistas definitivamente hay que siempre van a estar allí. Yo no creo van a pasar que de moda. estos artistas tocan cierta médula como espiritual. No Sí, estoy hablando hay algo religiosa, ahí. sino que espiritual. Sí, algo sí, ahí, te tocan algo, muy te único. despiertan algo. Yo cuando escucho Queen, de verdad, o sea, me emociono. Yo se lo pongo a mi hijo y él, o sea, se emociona. O sea, hay cosas bien Es musical. Sí, pero bueno, hoy estamos hablando de Mangoré y estamos hablando de un tributo que le está haciendo precisamente con este documental Luis Monzón, que nos acompaña de Lobo Estudio 19. ¿Y por qué le pusiste 19, Lobo? Es mi número de la suerte. Ok, Bueno. me dio curiosidad. Bueno, estamos hablando, como bien lo dice Chama, del guitarrista paraguayo Agustín Pío Barrios, conocido como Mangoré, quien me encanta, de que tenía una frase muy peculiar que quiero que me comentes, Lobo. ¿Qué significa para ti? Decía, cuando comienza el maestro, termina el artista. Lo que pasa es que tienen que darse cuenta que por la época que se desarrolló Mangoré era una época muy rígida. Entonces él creía mucho en esta espiritualidad que antes estábamos hablando, que emanaba de esta misma tierra de América. Él así lo miraba. Entonces, para él era muy importante, por supuesto que era un guitarrista académico que cualquier profesor podría decir es muy bueno, pero también tenía una cualidad muy artista, muy que trataba de salir de lo común, que es donde entra ese concepto de Nitsuga, ¿no? Y se volvió maestro en nuestro país. El único país donde dio clases en la historia de su vida fue El Salvador. Cuéntanos cómo llegó Nitsuga Mangoré aquí. Bueno, el documental que estamos trabajando se llama Los Últimos Días, exactamente por eso, porque es el meollo, el objetivo del documental, su razón de ser es la historia con El Salvador de este gran artista. Agustín Barrios Mangoré pues dio conciertos en todas partes de América, inclusive España, la reina de España que le regaló una guitarra Que está aquí en este El país, Salvador. Imagínense ustedes, ¿no? que Increíble. siento yo que creo que Wow. todo ¿Y a el dónde la mundo, tienen, no? pues un desperdicio triste. ¿Y dónde la tienen? Pues supuestamente en el museo y están esperando sacarla. ¿En cuál museo?
No se sabe. No sé, en el Muna, creo. No estoy ¿De verdad? seguro, sí. Hay que averiguar dónde está esa guitarra. Supuestamente la iba a reestructurar, pero ahí hay muchas cosas, ¿no? Entonces Agustín Barrios Mangoré dio muchos conciertos en todas partes. Cuando vino en 1933 aquí a El Salvador, bajo el concepto de Nitsuga, ese mismo concepto, hizo clic con el General Martínez, que el General Martínez pues en la historia de El Salvador tiene muchos amantes y muchos detractores, y pues nosotros hemos tenido que tocar el tema del Martínez por el Mangoré, nos ha llevado a investigar esto y tener que sacar conclusiones al respecto, porque Agustín Barrios Mangoré como representante máximo de la cultura indígena de América fue recibido por un personaje que la propaganda maneja como que odiaba a los indígenas. Imagínate. Es bien raro, ¿no? Pero en realidad es todo lo contrario. El General Martínez era un indigenista constatado por muchos testigos de diferentes, bueno, hemos entrevistado a reinas de belleza de la época, han salido nuevos estudios que han hecho otros académicos donde demuestran esto, que era así. De hecho, él era indígena. Entonces, eso fue un principio por el que Mangoré se quedó aquí, amó este país sobre todos los demás países, y también porque él era como muy espiritual y el General Martínez era teósofo. Entonces la teosofía es una creencia, una doctrina, una religión, si lo quieren ver así, basada en ciertos principios espirituales parecidos a la masonería. Entonces esos como que hicieron clic. Se llevaron bien, hicieron clic y decidió quedarse aquí. Sí, parte. Ahora, ¿cómo es que da clases Mangoré? Y imagínate, dio clase solo a 12 personas. Exacto. O sea, ¿cómo sucedió ese fenómeno? Bueno, él era un maestro muy rígido, a pesar de ser un artista muy avant-garde, con una gran visión, era muy rígido. Bueno, estamos hablando de 1933, entonces él nunca quiso dar cátedra. Ese es uno de los mejores o más grandes logros del General Martínez, que logró que Mangoré diera cátedra solo aquí. Logró que se quedara aquí como maestro, lo puso de cabeza de la escuela de música, y pues fueron 12 alumnos, los 12 discípulos, como se le conoce legendariamente, que recibieron clases de él. El doctor Payés después de él, por ejemplo, doctor Víctor Urrutia, el doctor Cándido Morales, que le dio clases al alcalde actual de San Salvador, Norman Quijano, que su historia va a ser incluida en el documental. También el general Cepeda de las Fuerzas Armadas recibió clases de uno de los discípulos. ¿No? Es decir, su historia como maestro es tan importante en el país como el himno propio ya. Impresionante. Bueno, y aquí tenemos unos datos. Nace el 5 de mayo en San Juan Bautista, Misiones, y ofrece sus primeros conciertos fuera del país. También en 1910 en Corrientes, Argentina. En 1929 inició una gira por varias ciudades de Brasil. En 1934 hizo una presentación en Conservatorio Real de Bruselas. Y en 1907, primera presentación como solista. El 25 de febrero se vio obligado a dejar Paraguay en el año 1925. Y en 1932 se presenta en Brasil como Nitsuga Mangoré. En 1944, el 7 de agosto, muere tras sufrir un infarto aquí en El Salvador. Y estábamos hablando que cómo es que está enterrado aquí, y me imagino falleció. que yo te decía en el cementerio de los Ilustres. Yo te decía, oye, si yo fuese presidente, si yo fuese paraguaya, yo quisiera que él estuviese enterrado en Paraguay, pero resulta que tú me dices, no, pero es que él dejó en su testamento que él quería estar aquí. Es que lo que pasa es que Agustín Barrios Mangoré descubrió, según él y su propia creencia, que El Salvador era el lugar donde había encontrado esa misma mística indígena que representaba lo que él tanto amaba de América Latina, que era Paraguay y aquí. Entonces él decía que Paraguay es el corazón de Sudamérica y El Salvador es el corazón de América, ¿no? De Centroamérica y de América. Entonces él dejó estipulado que él no quería salir de aquí, que él quería que sus restos terminaran acá y que aquí se quedaran. Ha habido una pequeña, durante los años
jala, dime qué te diré de Sí, llevarse. claro. Porque Paraguay para ellos es su máximo Imagínate, exponente. wow, imagínate. Pero él, su decisión fue quedarse aquí. Es bien interesante porque Y ni siquiera en Paraguay dio la cátedra. ahí no, nunca. Y aquí estamos viendo datos que la convocatoria de la cátedra fue difundida en los diarios y llegó mucha gente a matricularse y Mangoré escogía a los más talentosos. Wow. Siendo solo 12 los escogidos, 12 discípulos. Exacto. Entre ellos Luis Mario Samayoa, Benjamín Cisneros, Rubén Urquilla, Jesús Quiroa, los hermanos René y Julio Cortés, Roberto Bracamonte, Francisco Bracamonte, Víctor Manuel Urrutia, Cecilio Orellana, Rafael Antonio Carballo, José Cándido Morales, Mario Cardona Lazo y Elena Valdivieso. Había una mujer. Una sola mujer, ¿no? Exacto. Mira, hay que ser. ¡Qué divino! Impresionante, pero de verdad que tocaba la guitarra con un estilo muy propio. Mira, estoy viendo fotografías de él y la verdad es que sus facciones son como bien indígenas, ¿no? ¿No? Sí, Es parece bien interesante también su historia parece porque jefe. él se hizo una cirugía plástica. Ah, ¿en serio? Sí. A esos Mira. años, en 1930. Mira, ¿Y ¿verdad? Se ve qué como con la instrumento? facción bien Fíjense indígena. que él tenía unas facciones más indígenas al principio de su vida. ¿En Era serio? coqueto. Las trató de minimizar y creó esta imagen que ven aquí. El póster y la portada del documental es tomado aquí. Esa foto es tomada en el Teatro Nacional. Ya cuando, en sus últimos días, ya cuando él era un maestro bien reconocido mundialmente. Pero al principio él se miraba un poquito más indígena. no sé. Wow. Mira, Pero sí qué se le ve. coquetón. Está bien, Coquetón, ¿no? coquetón el artista. Sí, era un artista no solo musicalmente, sino que en su imagen era Con- trabajado. Y se casó, tuvo familia. Sí se casó, pero hijos no tuvo. Sí, su Y bueno. esposa brasileña lo sobrevivió y se Mira, hay casó una con alguien brasileña. más. No, sí, no era sencillito. Sencillito no era Mangoré, querida Nitsuga Mangoré, no era sencillito, ¿verdad? Pero bueno, nosotras tampoco, así que vamos a hacer otra pausa porque no podemos ser sencillitas este día menos. Recuerden, hoy estamos rindiéndole tributo a este gran artista que pues tuvimos la dicha de tenerlo aquí en El Salvador, imagínense ustedes. Ahora es que va a empezar a sonar aún más Mangoré y de hecho el año pasado, Luis, corrígeme por favor, estuvo acá Paquito de Rivera y Berta Rojas. Berta Rojas y estuvieron haciendo un tributo a Mangoré, ¿no? Las huellas de Mangoré se llama Bueno, el año pasado sucedió nuevamente algo histórico con respecto al fenómeno Mangoré. Los ganadores del Grammy, 15 veces ganadores del Grammy, Paquito de Rivera y Berta Rojas, decidieron hacer una gira conceptual dentro de los mismos lugares que Mangoré tocó en su vida. Ellos siguieron la gira y cerraron la gira que se llama Tras las huellas de Mangoré en el Teatro Nacional de San Salvador. Imagínate qué lujo, ¿no? El 1 de noviembre del 2014, en donde pues los estudios 19 tuvo la bendición de estar presente, grabarlo y va a ser incluido en el documental. Buenísimo. Bueno, vámonos a una pausa. Entonces, seguimos con ustedes. Ya regresamos con Luis Monzón, que está pues rindiéndole tributo y haciéndole honor a este señor, a este gran artista, Agustín Mangoré. Ya venimos. Son amigables, son inteligentes, son guapas, son 3 para las 6. Escuchando música de Mangoré, pero interpretada por... Es Paquito de Rivera y Berta Rojas. Exactamente. Tocando en el Teatro Nacional en la cierre de su gira Tras las huellas de Mangoré. Paquito de Rivera.
Berta es la guitarra. Es la guitarra. Ellos son ganadores 15 veces. Paquito 15 veces y Berta 2, y nominada el año pasado. Ella también era nominada, pero no ganó. Impresionante, qué lindo, ¿no? qué Y qué lindo. bien que estuvieron aquí, que los pudieron traer. Pero estamos hablando que Berta Rojas es la máxima exponente de la guitarra en América ahorita, a nivel mundial. Y su máximo héroe es Mangoré. Y le vinieron a rendir tributo a Mangoré el año pasado. Ella es paraguaya y su máximo héroe es Mangoré. Imagínate, o sea, y claro, tenía que venir a El Salvador, donde Sí, murió su... Claro. ¿Y cómo estuvo ese concierto? Cuéntanoslo. Bueno, para empezar, se quedaron cientos de personas afuera, ¿De no verdad? pudieron entrar porque era abarrotado. ¿Dónde lo hicieron? El Teatro Nacional fue un momento increíble, se lo digo que me para la piel, me pone la piel de gallina al escucharlo nuevamente porque estoy hablando, es decir, 1933 fue cuando él tocó, 2014 estos grandes artistas vienen a hacerle homenaje en el mismo lugar donde él tocó, es increíble. Impresionante la energía que se debe haber vivido allí, ¿no? Sí. ¿Y qué otro tipo de actividades le hemos hecho en el país? Bueno, la primera historia que empezó este renacimiento de Agustín Barrios Mangoré, podríamos decir que en 1994 se declaró el año mangoriano por la Asociación Mangoriana de El Salvador. Entonces trajeron a dos grandes guitarristas que en su momento y todavía ahora son maestros, como Berta Rojas, que es el brasileño Barbosa Lima, y el guitarrista de Estados Unidos Richard Stover. Richard Stover escribió un libro biográfico de Mangoré que se llama Six Silver Moonbeams, que es 6 rayos de plata, porque Mangoré decía que los 6 rayos de plata, él tenía una forma de describir su guitarra muy autóctona y decía que las cuerdas eran los 6 rayos de plata, que un sueño había llegado a él y decirle que así era la guitarra, ¿no? Qué bien. Entonces Richard Stover escribió ese libro, hizo la presentación aquí. En 1994 se declaró año mangoriano y yo, siendo un niño, un pequeño adolescente, pues mi papá me llevó y ahí fue donde Richard Stover me dedicó el libro, le compré el libro, Wow. me lo firmó, los dos artistas me lo firmaron. Este año pasado me lo firmó Berta Rojas, o sea que ella es parte de la historia. Y Oye, eso andas una camiseta firmada. por también, Berta, sí, pues ella me lo regaló. de todos los países Le estoy muy de las agradecida. huellas. Sí. Mira, ¿y cómo inició esto? ¿A través de tu padre? Sí, mi papá era un amante de Mangoré, lo conocía, él me hablaba de él, nos hablaba cada rato de Mangoré, uno no sabía qué diablos estaba diciendo porque éramos unos niños, ¿verdad? Claro, en ese momento, ¿quién es Mangoré? Pero era muy amigo del discípulo Víctor Urrutia, que murió, el último que murió. Y Uno de sus alumnos, de sus 12 alumnos. uno ¿no? de sus 2 alumnos, el último que murió, y pues casualidad la vida, ¿verdad? No casualidad la vida, decidió que él fuera amigo, me lo presentara, y yo recuerdo que él me decía, mira, él fue alumno de Mangoré, como una gran cosa. Ajá. Y me lo decía tantas veces que por fin me dijo, anda a preguntarle, él tiene una guitarra de Mangoré, lo cual es cierto, él tiene una guitarra de Mangoré, la familia ahora, ¿verdad? Que es la última que él dejó de sus alumnos. Y él me contó un par de historias, cosas ahí que también van a ser incluidas en el documental, fotos inéditas. Bueno, ¿y cuándo sale este documental? Pues estamos trabajando en eso ahorita, está Pero en en promedio. postproducción. Esperamos que este año, nuestra intención es que se haga una presentación en los lugares donde el maestro Mangoré se presentó, el Teatro Nacional, Teatro Santa Ana, lugares ¿Y emblemáticos. quién te ha colaborado para hacer el documental? Pues la colaboración espontánea han sido de varios personajes que tienen historia con Mangoré. Por ejemplo, el alcalde Norman Quijano, para nuestras cámaras nos cuenta su historia, cómo el discípulo, el doctor Cándido Morales, pues era el director de su escuela. El general Cepeda, que pues actor de la guerra pasada que sufrió el país, también fue alumno de un discípulo de Mangoré. Hay tantos personajes, el secretario de Cultura pues también le hizo un homenaje en el Teatro Nacional. Ahí hay varias personas espontáneas que vamos a incluir. Por supuesto, lo más importante es un saludo para el licenciado Laínez, cónsul de Paraguay, que también nos ha colaborado. Es muy bonito lo que él dice, porque
lo que él menciona de Paraguay me gusta mucho, que lo pueden ver en el trailer si lo buscan en ¿Cómo lo YouTube. pueden encontrar? Mangoré los últimos días o The Last Days. Lo pueden encontrar con subtítulos en inglés o en español. Y él dice claramente de que cuando escuchas Mangoré se te mete en el alma y ya no lo puedes dejar ir. Y eso es lo que pasa. Toca espectacular. Impresionante, ¿no? Sí. Bueno, ¿y tú crees que ahora es que se va a hacer más fuerte este mangorenismo? Pues ya no es tanto que lo crea, es así, es un fenómeno mundial. Ya es un movimiento. Yo personalmente creo que es un fenómeno para que lo entiendan las personas, como los Beatles, pero no musical, no comparación musical, sino que fenómeno mediático, que todo el mundo va a hablar de ellos. Y ya empezó en Europa, África, en todas partes del mundo están haciendo competencias, están haciendo homenajes al Mangoré como el más grande. Y tengo que mencionarles algo muy importante. El doctor Payés, que es el presidente de la Asociación Mangoreana, es salvadoreño y también es muy importante en la historia de Mangoré, porque fue él el que le entregó la música de Mangoré a John Williams. John Williams es el máximo guitarrista inglés que ustedes pueden encontrar donde sea, el más famoso mediáticamente. Y él lo hizo todo. Él le entregó las partituras y ahí fue donde conoció a Mangoré, y fue John Williams en que él comenzó mundialmente, porque se dio cuenta, él aceptó que jamás habían conocido a un guitarrista tan grande. Entonces él comenzó a hacerlo mundial y así fue como comenzó. O sea que por eso Paraguay es el lugar del nacimiento de Mangoré, pero El Salvador es el lugar del renacimiento. ¿Y cómo te sentís estar trabajando ese documental? Es increíble. ¿Qué experiencia que te ha aportado en tu vida? Es escuchar de él días enteros, semanas, trabajar, esforzarse mucho. Sobre todo porque en el medio que estamos en este país es difícil, ¿no? La producción audiovisual todavía está en pañales, pero creemos de que ese es el futuro, pues tiene que haber un futuro para los productores audiovisuales y sobre todo para los que tratan de hacer trabajos que representen la cultura y que dejen un legado para la futura generación. Pues 3 para las 6 te felicita, mi estimado. Sí. Creo que muchos oyentes que han estado acompañándonos en este programa. Así es, y vamos a estar súper pendientes también para ver cuándo proyectan pues este documental. Lo queremos ver. Y no, avísanos para nosotros también hacer la invitación a toda la gente cuando lo vayan a proyectar, ya cuando esté listo, cuando salga del horno, porque va a estar muy bueno, la verdad es que sí. Sí. Y imagínate, ¿no? O sea, lo interesante que estuvo aquí, que falleció aquí, bueno, y que dejó tanto para los salvadoreños, ¿no? Gracias, Luis. Mira, y las personas que quieran también contratar tus servicios de producción. Bueno, pueden encontrar en Facebook toda la información. La página del documental se llama Mangoré, así como se escucha, Los Últimos Días, The Last Days también en inglés. Lobo Studios 19, así como se escucha, lo encuentran. No hay otro nombre. Facebook, Twitter, YouTube, así lo encuentran. Bueno, gracias por habernos acompañado esta noche. Gracias, Luis. Gracias a ustedes, gracias a su audiencia, radio escuchas, muy amables por haberme tenido aquí. Bendiciones. No, un gusto. Luis Monzón de Lobo Studios 19. Gracias, y nos los dejamos con Mangoré.
Sándwich Spread McCormick. Más rico y divertido. Más sabor. Sabor McCormick. Pasión por el sabor. Radio Láser Inglés presentó 3 para las 6. 3 para las 6. Martes, miércoles y jueves a las 6 de la tarde por Láser Inglés 92.9.